Quería, antes de entrar un poco en lo coyuntural del país, quería saber cómo viviste estos últimos días respecto a lo que sucedió con Venezuela, la embestida por parte de Estados Unidos para con el gobierno, puede ser de facto o medio dictatorial de Maduro, pero que no se respetó su soberanía. ¿Cómo lo viste eso vos? Bueno, como una expresión muy clara de algo que ya se venía viviendo, que es el refuerzo que tiene en esta etapa la dominación norteamericana sobre la región, la peligrosa coyuntura que abre para América Latina el hecho de que los Estados Unidos, en un contexto de declive a nivel mundial, de pérdida de control frente a lo que es el avance chino, fundamentalmente busca denodadamente mantener su primacía mundial y busca que lo que en todo caso siempre entendió como su patio trasero puede extender sobre nosotros un dominio completo. Y a partir de allí se plantean cosas muy complejas, más allá de cualquier discusión sobre Venezuela. Lo cierto es que ahí se juegan varias cosas. Primero, la definición de que América Latina es un área sobre la cual ya no se busca tener influencia, sino que se busca tener dominio y administración sobre los territorios bajo diferentes formas. En el caso argentino lo hicieron en el marco de la coyuntura electoral, con una intervención directa en el mercado de cambios y definiendo el valor de la moneda e incidiendo por eso en la situación electoral y política de la Argentina. En el caso de Venezuela, con lo que en todo caso llevaron adelante en términos de bombardeos, invasión del espacio aéreo y secuestro del presidente de la nación y su mujer. En segundo lugar, una decisión de avanzar en el proceso de privatización de todos los recursos considerados estratégicos por parte de los Estados Unidos, lo cual implica abrir la explotación de los recursos naturales en América Latina a las corporaciones norteamericanas, poniendo incluso la posibilidad del uso de la potencia de la fuerza militar como modo de abrirle la puerta a las corporaciones transnacionales. Y en tercer lugar, el haber hecho saltar por el aire de manera completa, esto ya se venía viendo, pero se confirmó de una manera absoluta, todo lo que tenía que ver con un alicaído pero existente derecho internacional, que es reemplazado por la ampliación de la jurisdicción de la justicia norteamericana sobre el conjunto del planeta, y en particular de la región. Ahora, cuando yo ayer, después de que pasó todo esto... Perdón, ¿querés un vaso de agua, soda? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Está bien. Trump da un discurso diciéndole a todos que él va a tomar Groenlandia, le pese a quien le pese. Lo mismo habló de Cuba y me imaginaba un poquito, ninguno de todos nosotros lo vivió, cuando nadie le dice nada, me imaginaba un poquito a Hitler diciendo lo mismo cuando iba a tomar Polonia, y así en muchas ocasiones donde la humanidad, a un Napoleón o a cualquiera, y lo veo pensando que yo creí que jamás iba a volver a pasar, creí que habíamos aprendido. ¿Para vos que pensás que va a pasar lo mismo que en esos momentos hasta que sea demasiado tarde, nadie va a reaccionar? ¿O pensás que en este momento tenemos todavía la esperanza de que se pueda reaccionar distinto? No, yo creo que hay reacciones, ya las hay, y aparte me parece que son manotazos de ahogado en un contexto de declive de los Estados Unidos, lo cual no quiere decir que no produzcan daño mientras obviamente, pero no es un contexto en donde los Estados Unidos puedan, pese a lo que hacen, imponer condiciones con facilidad. De hecho, una de las cosas que pasó a partir de allí
es, por ejemplo, que el Congreso estadounidense estableció que no puede haber ninguna otra operación militar sin que esté autorizada por el Congreso norteamericano. Es que creo que los únicos que no pueden, humildemente, los únicos que no pueden librar de Trump justamente son los mismos estadounidenses. No creo que otro se anime a... No, eso por un lado, digamos, porque en Estados Unidos de hecho ya hay un proceso político que se manifestó en las últimas elecciones locales, donde prácticamente en las principales ciudades... No, y ayer hubo protestas por lo que ocurrió con el asesinato de la chica en el ICE. Sí, pero digo, además, políticamente en todas las ciudades importantes perdió. Sí, incluso perdió Nueva York, Chicago, Pittsburgh, Nueva Jersey. Digamos, o sea que en ese sentido... Y ahora cuando ves al alcalde o al que dirige Minnesota diciéndole a la policía que se enfrente al ICE, el ICE recibiendo la orden de que sigan con lo... ¿No sentís que puede llegar, aunque parezca una cosa de ciencia ficción, sinceramente, a terminar habiendo una guerra civil? Mirá, tengo mucha gente que conozco y que vive en los Estados Unidos y que tiene esa sensación. Ah, sí, lo he visto. Es un pueblo bastante armado, aparte, es un pueblo muy armado. Pero sí tienen esa sensación. Aparte tuvieron ese del Capitolio de hace unos años también, esa que quisieron tomar el Capitolio. No, pero aparte si uno se pone a analizar... Pero más allá de todo eso que pasa al interior de los Estados Unidos, hay un proceso mundial de pérdida creciente de hegemonía norteamericana y de dominación en el plano económico, que por otra parte tiene mucho que ver con la definición tomada sobre Venezuela. Hay un proceso general que se está dando de desdolarización de la economía mundial. Por parte de China, hay acuerdos bilaterales, hay acuerdos regionales que habilitan el comercio exterior en las monedas de los países sin el uso del dólar. China armó su propio circuito. Lo que ocurrió en Gaza, tanto los Emiratos como Arabia Saudita, aunque son dictaduras, y aparte, su misma gente pidiendo un poquito de mesura con Estados Unidos. Pero incluso Arabia Saudita, una parte importante, además de de los BRICS y del papel que ya tienen en términos de el 40% de la población mundial, una parte muy significativa del comercio y demás. Toda la nueva ruta de la seda. Claro, la ruta de la seda, pero además crecientemente están pasando dos cosas. Una parte importante del petróleo en el mundo se comercializa no en dólares, cotizando en otras monedas, dominantemente en yuanes o en rublos. Obviamente que la principal reserva petrolera, que es Venezuela, estaba también en ese proceso, se terminara de consolidar, es un dato muy significativo, porque si un insumo central en materia energética, como es el petróleo para el conjunto del planeta, no se vende en dólares, sino se vende y se cotiza en otra moneda, el papel del dólar como moneda de reserva mundial obviamente se limita. ¿Y eso le pone la inflación? Eso se agrega el hecho objetivo de que también los principales bancos centrales, China, India, Rusia, y demás, han ido acumulando y reemplazando sus reservas en dólares por reservas en oro. Entonces, lo que hay es todo un proceso por el cual el mecanismo por el cual los Estados Unidos sostienen hasta el momento sus desequilibrios comerciales y financieros, se sostiene porque tienen la moneda de reserva mundial y emiten dólares para el conjunto del planeta. Ahora, si el conjunto del planeta comienza a, por ejemplo, no seguir comprando bonos del Tesoro norteamericano, de hecho, una de las respuestas de China frente a lo que ocurrió en Venezuela es vender bonos del Tesoro norteamericano. Si el petróleo que recientemente se comercializa en otra moneda, si el oro pierde su garra y si además tenés regiones completas que comienzan a habilitar comercio por fuera del dólar, la situación económica de los Estados Unidos es mucho más complicada. Entonces, hay todo un proceso que hace que los Estados Unidos estén dando manotazos de ahogado frente a la situación vigente. Con ciudades en crisis con opioides, fentanilo, sí, una crisis social grande, que capaz... Por eso creo que no es que... Y de hecho, bueno, por eso el
resultado de lo de Venezuela va a haber que verlo en el tiempo. Esto recién comienza. Claro. ¿Crees que va a tomar Groenlandia? Yo creo que se le complica porque Groenlandia implica ir directamente sobre la Unión Europea. Por eso es parte de la Unión Europea. O sea, Dinamarca es otra historia. Entonces, me parece que, y aparte, de acuerdo a lo que acaba de pasar con el Congreso norteamericano, dudo mucho que el Congreso norteamericano le autorice a, digamos, ir sobre Groenlandia. ¿Crees que los Estados Unidos, esa es la pregunta que yo me vengo haciendo, vos sos una persona que seguro lo puede analizar mejor, y toda esta semana me pregunté, ¿es Trump o es Estados Unidos? Bueno, ¿Es J.D. Vance y Rubio y Trump o es todo Estados Unidos? Yo creo que esa duda cabe. Esa duda cabe, creo que no es todo Estados Unidos, creo que por esto que decíamos antes, porque hay un proceso político ahí adentro que está empezando a mostrar. He escuchado líderes de esta semana del movimiento MAGA en contra de lo que están haciendo en Venezuela, porque ellos lo que quieren es Estados Unidos y nada más que Estados Unidos. Lo que le comentaba antes de que llegues, que Estados Unidos tiene un 55% del país, no tiene pasaporte, y hay gente que tiene mucho caudal económico, y acá en Argentina no nos imaginamos a alguien que tenga un buen pasar que no salga de Argentina, y en Estados Unidos ocurre gente que tiene mucha plata y no sale de Estados Unidos. Entonces a veces digo, capaz que no es Estados Unidos, sino que es más Trump. Me lo pregunto mucho, tal vez estoy equivocado. Le quiero agregar algo a esa pregunta, porque Estados Unidos durante muchos años llevó lo que entendemos, porque viste que decían recién, puede haber un estallido social, una guerra civil, pero llevó sus conflictos de intereses entre grandes grupos políticos y económicos, siempre los llevó afuera de su territorio. Afganistán, Irak, etc. Pareciera hoy que si bien esto de ocupar o tratar de ocupar Venezuela o lo que sucedió en Medio Oriente ya se trasladaría de puertas adentro de Estados Unidos, sino viste que cuando había intereses dentro de políticos, dentro de petroleras o de grandes grupos económicos que discutían eso fuera de su territorio, hoy estaría pasando dentro de Estados Unidos. Sí, yo creo que, digamos, uno tiene la tendencia a pensar que Estados Unidos tiene intereses permanentes, ¿no?, que atraviesan a sus dos grandes fuerzas políticas y al establishment económico dominante. Pero lo cierto es que en este proceso de pérdida de hegemonía a nivel mundial y de agravamiento de la conflictividad política y social, están apareciendo señales distintas. Y de hecho, claramente, a partir de lo ocurrido en Venezuela, lo primero que aparecen son los límites. O sea, aparecen límites sobre Trump, claro, a partir de lo que pasó. Porque aparte, de hecho, él no consumó un proceso de ocupación sobre Venezuela. No, si no tendría que haberlo hecho Torrente. No pasó nada de eso. De hecho, hoy el régimen venezolano es el mismo. Lo mismo que, o sea, lo único que pasó es que el presidente Maduro está, y aparte está dando una batalla jurídica en los Estados Unidos. En 2 días dijeron que en 2 días y donde la principal argumentación con la cual en los últimos meses estuvieron masacrando pescadores en el Caribe y argumentando por qué había que digamos, detener a Nicolás Maduro, que era el líder del Cártel de los Soles, resulta que el Cártel de los Soles no existe. Claro. O sea, ya de entrada esto se forjó sobre una gran mentira. Claro, o sea, digo, me parece que hay que ver cómo se desarrolla esto. Pero vos crees que tiene tanto poder para hacer lo que quiere, porque él en otros momentos, por ejemplo, lo vimos con Bush, yo recuerdo a Bush diciendo no, acá hay armas de destrucción masiva, el otro diciendo no, viene el comunismo, el otro diciendo, siempre sabíamos que era por los recursos naturales, pero por lo menos había una cuestión. Ahora directamente Trump dice yo voy por el petróleo, listo. ¿Tiene esa impunidad o en realidad cree que la tiene y tal vez está por llevarse una sorpresa? Yo creo que Trump originalmente llegó a este segundo mandato con niveles de poder muy importantes, superiores a los que tuvo en el primero, pero en un contexto de declive norteamericano mucho más agravado. Creo que hay algo que sí es. Pero sin embargo, en un mundo, pensá que él estuvo como. Fue el primero de este movimiento de derecha, tanto Milei como el Vox, como el movimiento alemán, como Le Pen.
fue como el primero de todos y el mundo ahí era en contra de Trump. Ahora no sentís que está el mundo cada vez más a favor de Trump, no sé si se entiende la pregunta. O sea, hay una sociedad más derechizada que cuando él hizo el primer mandato. No, casualmente lo que se observa en los Estados Unidos es que hay una sociedad que está reaccionando frente a Trump. Digamos, Trump aparece primero con una sociedad que parece darle mucho consenso, pero muy rápidamente es como que se le ha ido erosionando y me parece que también esto está pasando a nivel general. Y ni que hablar si pone los pies en Groenlandia, pasando por encima de la definición del Parlamento norteamericano. Yo la verdad que, vuelvo a insistir, creo que hay que dejar que la cosa transcurra. Claramente hay una línea abierta de negociación luego de lo de Venezuela, habrá que ver cómo se da eso. Sí creo que los Estados Unidos tienen un eje permanente que va más allá de Trump. Sí, Obama hizo una guerra... No, pero digo, el eje permanente hoy es el tema del control sobre América Latina y frenar la influencia china. Eso es una estrategia de los Estados Unidos. Pero esa estrategia puede tener distintas modalidades. Creo que la versión Trump es una modalidad... y esta nueva falta de viniendo a lo nacional, por primera vez, por lo menos desde que yo tengo memoria y seguramente... por lo menos. Estamos perdiendo nuestro lugar de neutralidad. ¿Crees que en el futuro nos puede crear un problema eso? Y fue la única política de Estado que tuvimos como país. Siempre que abandonamos eso nos generó problemas. Hasta los hechos que ocurrieron en el marco del gobierno de Menem, la AMIA, Río Tercero, está la embajada de Israel, me parece que son todos elementos que, más allá de que ni siquiera tenemos investigaciones serias al respecto, indudablemente tenían que ver con un contexto de esta naturaleza. Creo que sí, que el tema de, digamos, aparte de que son cosas que van a contramano hasta de nuestros propios intereses, el tema de la defensa de la integridad territorial de los estados para la discusión de Malvinas. Sí, Estados Unidos vota siempre en contra de nosotros. Obviamente nosotros deberíamos ser los primeros en defender esto. Esto es lo propio de una lógica como la que tiene el gobierno de Milei, donde el componente que él denomina como anarco no es un señalamiento, en mi opinión, menor. Creo que hay por detrás de las políticas que Milei lleva adelante como expresión de un poder económico en la Argentina y de la articulación con este momento del mundo, que tienden a despedazar el territorio argentino, que tienden a fragmentar la Argentina y en donde la idea de nación literalmente directamente le cede el paso a un escenario de paraísos extractivos, donde tengas el paraíso del litio en el norte. Pero los gobernadores no están negociando eso también. Sí, por eso mismo, los gobernadores son, más que los gobernadores, en realidad... Porque hay gobernadores peronistas, gobernadores radicales... los partidos provinciales y de gobernadores que, independientemente de que se presenten como peronistas, son fundamentalmente jeques en sus respectivos territorios, articulados con las corporaciones mineras, petroleras o agrarias de cada territorio. Estos sectores reproducen esa lógica, profundizan. En realidad, Milei es el resultado político de un proceso creciente de fragmentación que ha vivido la Argentina. De hecho, Milei gana por eso la elección. Milei la primera vuelta la pierde, casualmente porque estaba en discusión el conjunto del país con todos los territorios articulados. Ahí él pierde la elección. Había ganado la PASO originalmente, casualmente porque los territorios no estaban en juego. Y en los territorios que sí estaba en juego, porque había una PASO simultánea, ahí perdió. Perdió en la ciudad de Buenos Aires, perdió en Entre Ríos, perdió en diferentes lugares del país donde el territorio se jugaba. Y luego vuelve a ganar en el balotaje. Pero digo, la fragmentación de la Argentina es la que abre el paso
a Milei y sus políticas la profundizan. Y vamos a un escenario de el litio en el norte, a veces con lo que en el negocia centro, y los repúblicas de los hidrocarburos en el sur, por eso te digo, la cordillera de los Andes y la megaminería. el gobernador de Catamarca se supone que es de un partido y el gobernador de Entre Ríos es de otro. Y representan, en el Senado representan lo mismo. Por eso digo. O sea, Rogelio Frigerio se supone que está enfrentado, pero después... Hoy ya no pasa eso. Y es más, si uno mira la Argentina del 2003 con la Argentina del 2000, a partir del 2023, en el 2003 el radicalismo y el peronismo, como partidos nacionales, controlaban 20 provincias. Hoy, entre los dos, apenas llegan a 11. El resto son del PRO o partidos provinciales. Y dentro de los radicales y peronistas, cada uno es una cosa distinta. Entonces Cornejo es una cosa, los de Jujuy son otra. Tenés en el peronismo, cada uno de los gobernadores los tenés jugando. Gildo no parece del mismo partido que Quinquela a veces. Y lo mismo pasa con el de Tierra del Fuego, claro, y La Pampa, y Axel Kicillof. Entonces digo, acá hay un proceso de fragmentación que comienza con el proceso abierto en el 76 y que se profundiza al extremo con los cambios que produce la Constitución del 94 al plantear la posibilidad de que cada provincia pueda tener control sobre sus recursos naturales. ¿Estás en contra de eso? ¿Estás en contra de eso? Sí, por supuesto. Sí. Te quiero en contra, digo, no quiere decir que la provincia no tiene que tener no, pero un papel, ha demostrado que los países que le va bien, la nacionalización y la explotación siempre tiene que ser porque además, en términos estrictos, ningún Estado provincial está en capacidad de discutir con los poderes que discuten el manejo de la minería o del petróleo en el mundo. Vale. O sea, si hay algún Estado que puede discutir... Sería como pedirle como lo quieren hacer ahora, que yo como empleado vaya a discutir con mi jefe en vez de que discuta el sindicato, obviamente. Es una ridiculez. Debilitar el poder de la y de hecho lo que ha sido, eso ha ido configurando toda una raza de gobernadores que son jeques. Dentro de sus... Y lo disfrazan detrás del otorgar gobernabilidad al gobierno que sea de turno, de X movimiento. Dicen, no, hay que otorgarle gobernabilidad para la transición, para esto, para aquello, y siempre termina quedando en esos poderes provinciales. El problema es que ya el juego se jugó así y perdieron, por ejemplo, el ejemplo de San Luis, donde Rodríguez Sá perdió ese lugar de jeque y lo tomó otro. Claro, y se apura sí, pero lo tomó otro que era parte del mismo esquema. Pero quiero decir, siguió con el mismo esquema, no es que cayó Rodríguez Sá y cambió algo. El esquema sigue, eso es lo que digo. Va a caer Cornejo y va a estar alguno. Puede ser otro con otra afiliación política, pero con la misma articulación. Exactamente, eso sí. A no ser que comience a darse lugar a la construcción de lo que se ha perdido como construcción política, que es la reconstitución de un proyecto nacional. Pero parece imposible con un presidente que viaja más a Nueva York que a la Patagonia. No, pero esto por fuera de la estructura de poder hoy existente, la tarea de las organizaciones populares y de las fuerzas políticas es darle vida a un proyecto de país, que es lo que se perdió hace tiempo. Me quiero hacer una pregunta con eso, que me parece a mí es de lo que más me interesa escuchar hablar y de lo que menos escucho hablar, que es respecto a la soberanía territorial, marítima, de energías, etc. Y yo me siento identificado con el peronismo. Me sucede que al escuchar, por ejemplo, a gente como Moreno hablar de América para los americanos, como reivindicando esto de la doctrina Monroe, a mí me cuesta entender que es para todos los americanos, sino que se parecía que sea América, como vos decías antes, para los Estados Unidos de América. Al ver a un presidente como Milei que toma una postura genuflexa para con los poderes imperiales, por así decirlo, que entrega a las grandes corporaciones la soberanía energética, marítima, etc., noto que pareciera que falta esa discusión y pareciese que el grupo gobernante de turno optaría por tener no una nación soberana, sino una especie de factoría a cielo abierto gigantesca donde se puedan hacer grandes negocios para un grupo selecto de megamillonarios del mundo. Sí, por eso yo decía, primero no sé si una factoría única,
Yo creo que Argentina puede despedazarse en regiones distintas, porque además cada recurso en cada provincia puede tener un anclaje internacional diferente. Hay algunas regiones que tienden a comercializar mucho con los Estados Unidos, otras tienen más que ver con Asia o con el Pacífico, otras tienen más que ver con Europa. Entonces, hay tendencias a despedazar. Por eso digo que puede haber regiones extractivas, coordinadas o no. Por eso digo que la idea de nación se va desarmando. Se va desarmando. Ni siquiera si es una gran factoría. Claro, muchas pequeñas factorías. Pequeñas factorías de acuerdo al recurso que tome. Pero digo, yo creo que, lo que me parece que hay que ver acá es que es tal el nivel de riqueza de la que dispone la Argentina, Claro. Que la hace ser tan apetecible y disputable por las principales potencias del planeta, que la verdad que nosotros no nos demos cuenta de que tenemos allí la palanca para poner en marcha una reconstrucción productiva de otra naturaleza, que esa dotación formidable de recursos naturales son ventajas y rentas que servirían para financiar la reconstrucción productiva y social de la Argentina. Es francamente increíble. ¿Es azúcar o algo? ¿O está bien? ¿Azúcar? Azúcar o edulcorante, cualquier cosa que haya. La verdad que no darnos cuenta de eso y que tenemos a la mano todas las condiciones en este contexto para tener un proyecto de país articulado en este contexto del mundo con sumas posibilidades y éxito. Pero ¿no crees que a la gente le importa cada vez menos todo esto? Con dolor lo digo. ¿No crees que el ciudadano común está metido inmerso en otras cosas que cuesta hacerle entender todo esto, cuesta hacerle entender? Salgamos de la Argentina, pienso en el venezolano que estaba contento porque bombardearon su país. Yo creo que te responde tal vez cuando vos le decís, pero Estados Unidos te va a llevar tu petróleo, y te responde, ¿y si no lo tenía Maduro? ¿No crees que está difícil hacerle entender lo importante que es respetar los recursos naturales de...? Bueno, pero pasa que el problema es poner el problema en los que en todo caso son los que todos los días se levantan para tratar de sobrevivir en un contexto que está gobernado por otros. Y esos otros no han hecho otra cosa que venir demostrando que nada tiene sentido. Me parece que ese es el problema. O sea, la política como una herramienta transformadora ha perdido hace rato la capacidad de convocar, ha perdido hace rato la capacidad de hacer docencia, de discutir con la sociedad una perspectiva distinta. Y de hecho, incluso a pesar de eso, lo que vos tenés en las últimas elecciones de este 2025, del que pasó desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, es que prácticamente en todas las elecciones la vedette de las elecciones fue el ausentismo. O sea, fue no creer en nada. Fue no bancar esto ni nada. Entonces digo, o sea, hay un rechazo generalizado a un sistema político fracasado. Que en realidad en el 23 la gente lamentablemente buscó una alternativa en Milei. Pero pasado del 23 al 25 lo que Milei hizo, ya hizo que aún con la oferta de Milei en la discusión, el retiro de la política se profundice, no se limite. Al contrario, se profundizó. Y tenés en promedio el 50% del padrón sin votar. Y ese análisis lo pierde un poco, pareciera, el campo nacional. Porque para mí es un análisis de lo más acertado. Y el movimiento nacional y popular, por así decirlo, pareciera que se pierde de ese análisis. El movimiento nacional y popular desapareció. En realidad tenemos fragmentos. Hay que reconfigurar esa experiencia. El movimiento nacional y popular no puede ser un espacio donde vos lo que tenés son proyectos antagónicos. Digo, cuando yo fui parte del Frente de Todos, fui director del Banco Nación, fui el que denuncié el tema de Vicentín, y cuando había que tomar definiciones sobre Vicentín, los problemas no los tenía solamente afuera,
con las expresiones de las transnacionales representantes del comercio de granos. Lo tenías adentro Es una pregunta del que frente de todos. Cuando se discute el tema de la deuda y nosotros veníamos planteando que no había que validar la estafa del macrismo y que había que armar auditoría, investigación de la deuda y de la fuga, que había que ponerle impuestos a los que habían fugado y que había que discutir con el fondo, que había violado sus estatutos y había que ir a discutir a la ONU, el problema no lo tenías solamente con los, lógicamente iban a estar en contra, lo tenías adentro. Y cuando se discutió el impuesto a la riqueza, a los multimillonarios, que tardó 1 año y medio en salir y dejó de ser un impuesto para pasar a ser un aporte de las grandes fortunas, eso, el problema fue adentro. Entonces, digo, ¿qué había ahí? Hay algo que no se entiende, y que tiene que ver con una historia que está mal contada y mal procesada, razonablemente, porque no siempre se procesa bien la historia, depende cómo venga la mano, pero lo cierto es que hay un momento, ya a mediados de los 70, donde las clases dominantes intervienen ya directamente adentro del peronismo. Y la lucha de clases se da adentro del peronismo. Y la primera expresión concreta de poner en marcha lo que luego fue el golpe es el Rodrigazo y la AAA. La represión ilegal y el proyecto de ajuste y neoliberalismo, porque atrás de Rodrigo estaba Ricardo Sin, paladín del neoliberalismo e integrante posterior del gabinete de la dictadura. Es cuando, en ese marco, ya hubo una primera expresión de las clases dominantes, que es que el gobierno de Isabel fuera el marco para llevar adelante el proceso represivo y las políticas neoliberales. Eso salta por el aire porque el nivel de resistencia popular lo cuestiona, lo enfrenta, y por lo tanto da lugar a la necesidad de un marco mucho más agresivo y dictatorial, que fue el que puso en marcha la represión genocida y demás. Ahora, esa represión genocida, al saldar la pelea, la salda en favor de las clases dominantes, no la salda en favor de los sectores populares o de las organizaciones transformadoras y más revolucionarias. Por lo tanto, cuando salís de ahí, el peronismo ya es otra cosa, el Partido Justicialista ya es otra cosa. Por eso es que el primer partido justicialista... Y encima vuelve con Menem. El primer partido justicialista que gobierna encarna los intereses de la clase dominante, no encarna los intereses populares. No representa al obrero. Entonces, en ese proceso, ese es el proceso que hace que, más allá de cierta recomposición que no es hija del PJ, es hija del proceso popular de cuestionamiento a la experiencia de los 90, claro, y que da como resultado el 2001, el 2002 y esas movilizaciones, y en ese marco aparece una reconfiguración del peronismo expresada en el kirchnerismo que toma algunas definiciones y banderas, y que comienza a dar algunos signos, pero ese es el resultado de la reconstitución de un proceso popular que incidió sobre un partido justicialista que además, como tal, le siguió marcando límites al kirchnerismo. Por eso el kirchnerismo hizo algunas cosas y no hizo todas las que tendría que haber hecho, porque, digamos, vos estabas rodeado de gobernadores que no tenían un pedo que ver con lo que estaba pasando. Había poder política nacional. Provincia también. Bueno, entonces digo, y luego de eso, luego de Cristina, lo que vos tenés es una experiencia donde el primer candidato que tuviste fue Scioli. Hablábamos de eso. Scioli es hoy miembro del gabinete de Milei. Después lo tuviste a Alberto Fernández y después lo tuviste a Massa, que termina siendo empleado de un fondo de inversión que ha hecho plata con la deuda de la Argentina. Y que ahora... que ahora en el gobierno de Milei está la mayoría del frente... Renovador, sí. Exactamente. Bueno, de hecho Milei es un invento de Massa. De Urnequian y Massa, ¿no? Claro, él era parte... A ver, cuando recién... Era parte del Frente Renovador. Una cosita, y porque me quedo con esto que yo... Entonces, lo que digo, voy al punto. Sí. Eso que es movimiento popular no existe. No existe más. Bueno, esa es una construcción necesaria. Hay que hacerlo. El Frente Popular que hace falta en la Argentina, esa es la tarea política que hace falta. Y que si uno suma que vos en las últimas elecciones, acá Milei tuvo un triunfo institucional, no social. A mí me parece muy importante ver eso,
Porque vos tuviste más de 8 millones de personas que votaron distintas variantes del peronismo. Tuviste 760.000 personas que votaron distintas variantes de la izquierda. Y tuviste 3,5 millones de personas que, habiendo votado hasta el 2023, en el 2025 no votaron. No. Estás hablando de 12,5 millones de tipos y de mujeres y de hombres en la Argentina que o están en contra o no quieren saber nada. Claro. Con esto ni con lo que había. Por lo tanto, digo, ¿cuál es el tema? La Argentina tiene una profunda crisis de representación política, pero además una profunda crisis de alternativas. Hoy la gente no quiere volver para atrás, sí quiere una alternativa nueva frente a esto. Y el tema es que se sigue trabajando, procesando y replanteando las cuestiones con métodos viejos, bueno, y dando imágenes lamentables de dirigentes que pelean, ¿no?, en el campo del movimiento popular, como si, loco, en lugar de estar discutiendo los problemas que tiene toda la gente, está discutiendo los problemas de ellos. Sí, es un lugar de poder. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta porque para mí es importante y corresponde que lo haga desde un lugar honesto, que estás en nuestro lugar y todo. Hace un tiempo tuvimos la posibilidad de que venga al programa Al Pollo Sobrero. Y yo le comenté algo. A mí me pasó que milité al Alberto en su momento con Cristina. Y había sucedido algo unos días antes que él asumiera. Persona valiente. Sí, persona valiente que sos. Sí, bueno, me correspondía desde la militancia hacerlo, bueno, lo hice. Arrepentido puede ser por los resultados, pero algo que vos decías recién, yo le comentaba esto, que ahora que lo escucho, lo veo pasearse por un montón de programas defendiéndose a todo su derecho, pero a mí me sucedió algo, que él dijo dos cosas claras antes de asumir, que habló de Vicentín y habló de la toma de deuda, que se iba a auditar e investigar la toma de deuda por parte del gobierno de Macri. Y habló de la fuga y el saqueo por parte de Vicentín, los créditos otorgados a Vicentín. Ni bien asumió, todo eso lo cayó y no hizo nada sobre aquello que él levantó como dos grandes banderas que tenía más allá de lo que él hablaba del feminismo, etc. Pero esas dos banderas desde el ámbito político y social o económico, él a los 20 días de asumir hizo como que si nada hubiese pasado. Y yo te quiero preguntar a vos, porque vos en ese momento estabas dentro del gobierno y vos recién dijiste que vos estabas en favor de llevar a cabo esas dos auditorías, si te sentiste traicionado en algún momento. Traicionado no, porque la verdad que yo lo conozco. Entonces, yo la verdad, nosotros como Unidad Popular, el espacio político nuestro, Unidad Popular, la CNT Autónoma, todo ese espacio nuestro de ATE y demás, nosotros tenemos una historia de construcción política donde no es que fuimos al frente de todos creyendo que iba a ser Juan Perón de nuevo. Juan Perón. Sabíamos con quién íbamos, fuimos porque era la herramienta con la que podíamos terminar con Macri y por lo tanto abrirle la puerta a un tiempo diferente para el movimiento popular, para frenar la agresión que había, para reconstituir fuerzas y para poder seguir dando una batalla. Era la única opción que teníamos, hasta los votantes como yo, que no había otra manera. Si uno quería que todos los conflictos que tenía la sociedad argentina encontraran un cierto parate y se abriera una discusión distinta, había que frenar a Macri. ¿Cuál fue la herramienta que supimos construir? El Frente de Todos. ¿Era la mejor? No. Era la única, con todas las límites ¿No que crees tenía. que Cristina tendría que haberse dado cuenta que Alberto iba a ser lo que fue? ¿O no había manera? Yo creo que Cristina sabía que Alberto podía ser lo que fue, ese es el problema. Porque Cristina también puso a Scioli, no sabía quién era Scioli. Digo, no sabía esto lo discutimos antes. No sabía quién era Massa. Viejo. Cristina hace política, lamentablemente, hace ya demasiado tiempo, tomando en cuenta dominantemente sus propios intereses. Y sus propios intereses en gran medida tienen que ver con resolver una problemática judicial personal que ella tenía, por cierto, en muchos casos injusta. Sí, que eso no estamos en discusión, pero lo cierto es que en función de resolver ese tema, Alberto Fernández aparecía como una herramienta de negociación con el poder para
poder de alguna manera Pero sí, porque desarmar. era cercano también a Clarín en ese Porque era momento. cercano. Era el tipo que tenía dentro El del mediador, kirchnerismo claro. siempre, incluso lo era cuando estaba con Néstor, era el que tenía la relación directa con la estructura de poder. Con el círculo rojo ese. Exactamente. Del mismo modo que Scioli es Scioli es vice de Kirchner y a la primera de cambio lo traiciona con la Nación y Kirchner lo corre directamente al área de turismo. Claro. O sea, Scioli es también un advenedizo del poder, es Massa una también. creación de Menem. Massa también ocupa un poco ese rol, ¿o no? Pero sí, por supuesto. Y Massa ya es mucho peor todavía que Alberto, porque es una fuerza política construida como una herramienta directamente, por eso dije antes, hace rato que las clases dominantes eligieron que tienen que dar la disputa al interior del peronismo y lo despedazaron. Y de hecho se mantiene el Frente Renovador como una fuerza que articula con el Círculo Rojo. Claro. Y da la disputa en relación, sin estar adentro del PJ, también da la disputa en el PJ. Hay otra gran parte del PJ que fue a parar a la configuración del PRO, ¿no? Porque Diego Santini, Ritondo, eran todos peronistas. Larreta, eran todos parte del universo Todo del peronismo. O sea, peronismo. digamos, el peronismo es, como herramienta de democratización y transformación revolucionaria en Argentina, desapareció. Eso no está mal. Si yo te digo, como ciudadano, como Claudio, Por más que me duela, no está más. vos que estuviste adentro, si yo digo a veces, antes nos peleamos un poquito con el compañero anterior, con Damián Espejo, que él es pariente de... Nieto De José Espejo. Sí. Exactamente. Y él es muy peronista, y yo le Él decía... es el libro. Claro. Él escribió el libro. Ah, mirá. Y yo le decía que... Mirá. Me había saludado más efusivamente. Yo le decía a él, y él se enojaba un poco, tenemos confianza con él, que yo pensaba en que había una parte de la crisis de representación que tenía que ver con que yo siento, desde afuera, totalmente afuera, que los políticos van todos sus hijos a los mismos colegios, se ven todos en los mismos clubes de campo, se ven todos en el mismo lugar. Tal vez un poquito ahora los libertarios rompieron con eso, vamos un poquito más al pro y a... Después, por ejemplo, yo le decía que hay un corporativismo donde a nadie le molestaba que los Menem sigan en política hasta que ahora aparecieron y se enfrentaron. Que me parece mal a mí, por ejemplo, que siga cobrando Cristina las jubilaciones que cobra. Yo la voté siempre, quiero quedar claro, pero me molesta que cobren tanto, me molesta que sigan teniendo jubilaciones de privilegio, me molesta que los jueces sigan... No solo que cobren tanto, sino que hizo un juicio al Estado porque no le pagó Bueno, el arraigo. y él me decía que el problema es que yo cobre poco por mi trabajo, y yo le digo que son las dos cosas. ¿Estoy muy equivocado o la justicia, o la política tiene que empezar desde algún lugar a decir, che, frenemos con esto? Yo soy presidente, cobro un cierto sueldo, después cobro una jubilación normal. Los diputados que cobren ahora 5 millones no me parecería una locura en vez de 9 millones. ¿Estoy muy equivocado o no es el problema? No, eso también es parte del problema. No sé si es el problema, pero es parte del problema. Obviamente que es parte, claro. No es Sin el duda problema. que obviamente que mi sueldo Sí, sea es bajo, un- eso es el problema. Pero pero no hay un gesto político, No, sí, ¿no? claro que lo hay. Por eso es que mentiras como las que hace Milei, que se llena la guita afanando con libra, o Obvio. cobrando por el costado Karina el 3%, de Dani. o cobrando peaje para que tengan entrevista con el presidente, en donde termina afanando en pala, pero te dice que en realidad no cobra. O que su sueldo de diputado Lo pone a lo discusión. dona, Pero claro. no es joda, lo hace. Pero Cristina hablando del pueblo y después Claro, cobrando lo que cobra eso por te- menos, estaría bueno que eso es dejen de una- cobrarlo. Pero que trascienda que Cristina gana 40 palos de jubilación. No lo aleja de Y encima, no solo la aleja, la pone en la estratosfera y la pone afuera de la discusión del pueblo argentino, y encima diga que le hace juicio al Estado porque le deben el desarraigo. Cuando vos tenés ganando 350 lucas a los jubilados en el 60-70% de los casos, digo,
No es jóvenes el, que no es el trabajan problema, en sino que... Kentucky ganan 600.000 pesos y están laburando, amasando 12 horas todo el día. Por eso no es el problema, pero sí es parte del problema, es el mecanismo con el cual el poder económico compra al sistema institucional. Es un mecanismo que hace y transforma la política en una discusión de millonarios. Hace un tiempo ya que todos los presidentes de la Argentina, sacando Milei, que se hace millonario como presidente, son millonarios. Pero, Incluido sí. la expresión política que más se asocia con el campo popular, que son los Kirchner. Claro. Entonces digo, eso es un problema. Y la política tiene que dar señales de austeridad, de compromiso Y más en un momento social. como este, ¿no? Sí, es una... Ahora, digo, es más, la lógica sería que el sueldo presidencial o el sueldo de las principales categorías de ministros y demás, el salario promedio de la administración pública tuviera algún tipo de relación con eso, tantas veces, Claro. y se actualizaran de manera Porque similar. aparte no hablamos nada más del sueldo, hablamos de que tienen asesores, de que Sí, tienen sí, Viático, ¿no? viáticos, desarraigo. Desarraigo. Entonces uno al ciudadano común lo aleja. Yo después tengo la manera de discernir y decir, no, está bien, no voy a votar a este loco porque hacen eso, porque la verdad que es una No, locura. aparte lo de Milei diciendo el dono de mi No, sueldo, aparte pero lo de Milei es una es mentira. una mentira. Digo, ni siquiera hace eso. No, y encima él mismo diciendo, a mí lo que Y más de me hecho, choca- además, compran, o sea, hay que, digamos, ponen... Aparte está repleto de ex peronista, hay es cargos, masista, pero en la parte con cargos en las listas comprados en base a transacciones de dinero. Ahí va vos, o lo pagando dijiste, a sus mujeres con cargos Eso es en la increíble. lista de Aparte legisladores. digo. descaradamente. Chicas que son sus chicas, como Lilian Lemoine o tantas otras, que en realidad Claro, todas claro, ellas... claro. Pero no pasa nada, Sabo se fue de la Libertad Avanza diciendo pasó esto, no me cae muy bien Sabo, pero... No, pero lo dijo. Mostró, están los audios. No pasa O lo nada. de Villaverde con el tema, un juicio en Estados Unidos por la encontraron con un kilo de cocaína o algo así, y no pasa nada. Es como que está... Pero hay Estoy algo en peligroso. desacuerdo ahí igual. Ahora, hay algo Pero peligroso. pará, yo tengo una pregunta. Una persona que hace 20 años cometió un error. No, pero Yo está estoy- demostrado que está hasta ahora no fue hace 20 años. Y aparte hay una cosa que para mí es muy Pero delicada. que si que yo vos- fui adicto o fui narcotraficante y cumplí mi condena, ¿no puedo ser diputado? No sé, amigo, el Es una el pregunta que te narcotráfico hago. es algo medio complejo, que atraviesa las sociedades, creo que es complejo. ¿Y si yo ¿no? quiero redimirme? No sé, amigo. No parece que es... No, parece que sea el caso. No estamos Estoy hablando del defendiendo caso. justo a una que no es el Bueno, caso, bueno, claro. por eso. Tal vez estoy haciendo un mal ejemplo, pero Por eso. bueno, Yo no sé si pienso pondría distinto. a un Pablo Escobar de gobernador o de diputado. Me parece que es dificultoso. Vamos a Miluco Villalba. Y me parece que es dificultoso. bueno. No, aparte lo de es muy serio, lo de Esper, Es muy serio. o sea... Ah, bueno, la parte de las políticas que están tomando, las últimas políticas que tomaron, principal prácticamente financiamiento no tenés que explicar. Esper no es, o sea, por eso le llevó un tiempo desprenderse de Esper, lo defendió hasta último momento. Hasta último momento. Porque en realidad la primer base de guita fuerte La plata la había puesto él. de Milei para su campaña es de Esper. Por medio del- mejor dicho, es de Largo, Del- es de Machado. Pablo Machado. Y es mucha mosca, y por eso es que Esper, con el que además inicialmente se habían reputeado y no tenían que ver, terminó comprándolo a Milei Compró. como candidato, así que, digo, acá el... Bueno, igual Milei puteó a Caputo, puteó a Patricia Bullrich, puteó Sí, puede putear a la mayoría de su Creo que gabinete. el único que no puede putear es a su hermana. Después los putea todo y los mete en el gabinete. Pero aparte hay algo delicado con esto de Milei que recién decía, él dice donar su sueldo, está bien, es probable que sí lo haga, pero él se pasó diciendo que confiaba más en el narcotráfico y en la mafia que en el Estado. Entonces es muy peligroso, porque no es casualidad que esté financiado por Esper, o sea, por Fred Machado por medio de Esper. Pero Es ahora de no tenés ni que casualidad. explicar los vuelos. No tiene ni que... Pero ya es obvio. Y me llama la atención porque es en nuestras caras. Por eso la pregunta. ¿Qué sucede con la gente, con la gran parte de la población que así y todo piensa que es una operación o lo defiende igual o dice, bueno, no me importa si es un narcotraficante? No sé si la gran mayoría de la población piensa eso.
Por eso te dije que Sí, me sí, parece 12 millones hay que de personas. distinguir Sí, entre el tenés razón. triunfo institucional y el triunfo social. Socialmente no han construido condiciones de consenso social. Lo que sí es cierto es que hay una crisis de alternativa Eso, frente a la inexistencia de eso que nosotros denominamos campo nacional y popular. Ese campo nacional y popular es lo que no existe, no se ha logrado conformar. O sea, digamos, el ciclo político que se inició en el 2001 y que abrió un tiempo de discusión donde discutimos desde diferentes estrategias la posibilidad de una sociedad diferente a la del neoliberalismo. Y en realidad ese ciclo se abre con la crisis de los 90, con la crisis del poder, cuestionada por el pueblo argentino. Ese ciclo finaliza en el 2023 con nuestro fracaso, con la derrota del movimiento popular. Entonces lo que tenés hoy es el proyecto oligárquico que por cuarta vez toma el control del Estado. Lo tomó en el 76, lo tomó en los 90, lo tomó con Macri y lo vuelve a tomar ahora. Siempre mantuvo su capacidad de incidencia, pero el poder del Estado lo tuvo en esos 4 momentos. O sea, porque el proyecto siempre existió. Siempre fue paralelo aunque con las gobernaran. políticas. Macri ahora me parece tan light igual. En ese momento me quería morir, pero ahora me parece tan light. Tan light, pero fíjate que está No, obviamente, fíjate que está obviamente. haciendo Jorge Macri. Obviamente. Ah, sí. Y fíjate quiénes son los principales alfiles de Milei. Ellos se vistieron de republicanos porque en el marco del triunfo político popular que había habido en la derrota de la experiencia de los 90, se abrió una sociedad que discutió otra cosa. Y se discutía en otros términos. El que estaba en el banquillo de los acusados era el neoliberalismo. La derrota del campo popular con Alberto Fernández, ¿No tuvo que ver con la pandemia también? también la pandemia, todo incide. La Pero sequía, obviamente la pandemia podría haber sido un momento que lamentablemente Alberto Fernández y su gobierno no aprovecharon porque estaba regalado ahí. La comunidad sentía la 70% necesidad a favor. que el Estado... No, pero aparte, el mercado no podía resolver el problema, se necesitaba el Estado Claro. resolviendo la cuestión de la salud, la cuestión de las vacunas, la discusión de cómo organizar que todos pudieran vivir cuando la economía no funciona. Digo, Sí, aparte un montón de coaccionar. cosas, había una demanda. Sí. El solo hecho de la pandemia como tal, como efecto de la crisis ambiental del mundo y demás, todo ese tipo de cosas te permitían una capacidad de intervención mucho mayor que no se aprovechó. Al revés, en la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández vencían todas las concesiones y privatizaciones que había puesto en marcha Menem en los 90. Era el momento donde vos podías recuperar los puertos, donde vos podías recuperar herramientas estratégicas, no se hizo un pomo. Lo del Paraná fue, ¿no? Por ejemplo, la hidrovía, todo eso. Digo, todas esas cosas, parte de las cosas que no se aprovecharon. Pero lo que digo es, esa derrota que se vive es la que genera un cuadro de confusión alarmante en toda la militancia y que genera esta suerte de ¿qué siente la sociedad? Vino Macri y fracasó. Vino Alberto, 2 coaliciones supuestamente distintas y las 2 fracasan. Consecuentemente, esto no sirve para un carajo. Y por eso agarran un Milei que no existía. Nadie sabía quién era ni a dónde iba. O mejor dicho, los que sabíamos. Claro. Había una lectura, pero hay gente que no esa lectura. El eje de Milei fue el cuestionamiento a la casta. Sí. Porque la casta existía. Y ahí No era mentira. Esa casta que evidenciaba privilegios en el marco de una Argentina que caía, que en decadencia, donde durante una década tuviste salarios a la baja, jubilaciones a la baja, planes sociales que no alcanzaban para una vez. Pobres trabajando. O sea, gente con trabajo pobre. Entonces, en ese contexto está el fracaso nuestro. Ese fracaso le abre el contexto a la cuarta etapa del proyecto oligárquico en el marco de una estrategia de dominación norteamericana reforzada como nunca. Y que esto explica el nivel de agresividad y profundidad que tiene esto. Ahora, aún en ese... ¿Crees que Milei podría haber sobrevivido sin Trump? No, No.
No, Si hubiera ganado Kamala, esto estaba terminado. el esquema de Milei se terminó a mediados del 2024 y apareció el blanqueo. Claro. Se volvió a terminar a comienzos de febrero del 2025 y apareció el fondo. Y se volvió a terminar Después apareció. ahora después y apareció apareció Trump antes de la elección, el tesoro norteamericano. Pero digo, esto es el resultado de algo que empezó antes y que tampoco se vio en el frente de todos cuando nosotros dimos esa discusión, y yo la di en la campaña, antes de gobernar, delante de los principales candidatos, es el tema del crédito que recibe Macri. Macri recibe de Trump Un crédito ilegal. un crédito de 57.000 millones de dólares del fondo. De los cuales 40 y pico no se sabe dónde están. De los cuales 45.000 entraron, el resto no entró. Esos 45.000 entraron y salieron. Entraron y salieron como fuga para realizar la renta financiera de los que estaban invertidos en pesos. Pero lo que digo es, ese crédito que da el fondo, que lo da sabiendo, con vencimientos y plazos, sabiendo que Argentina nunca lo podría pagar, no tenía por destino que la Argentina lo pague. Tenía por destino el control permanente de la política de la Argentina por parte del organismo, independientemente de quién ganara. Fue un arma de sometimiento. Entonces, una cosa... y por lo tanto luego viene, por lo tanto era imprescindible sacarte de encima eso y obligaba a discutir la deuda no como un problema financiero, sino como un problema político y un factor clave de dominación, porque el fondo en esta etapa es una herramienta clave de la estrategia norteamericana para limitar la influencia de China y mantener el control sobre los países de la región, y Argentina además puntualmente, dadas las relaciones que tiene comerciales y financieras reales y potenciales con China, es un país clave. No es un país más. No, obviamente, con Argentina. recursos. Pero por los recursos en asociación con China, por los negocios que la propia oligarquía argentina tiene con China. Ahora pensaban que. Entonces lo que digo es, ese crédito se mantuvo hasta hoy. Es el mismo crédito que ahora se incrementa para dársele a Milei, digamos. Entonces, acá lo que hay que entender es que esa doble situación, la vuelta del proyecto oligárquico en este contexto, en un contexto de confusión y derrota de la experiencia popular, es lo que explica la profundidad de esto. Ahora, lo que yo veo como factor importante a ver y a favor, es que cada gente no cree en esto. Por eso la mayor parte no lo acompaña ni lo vota. Pero al problema es que no hay ninguna alternativa. bueno, ahí está. Bueno, entonces la discusión no es en la situación de la gente. Hablas de la alternativa. Hoy, políticamente, la tarea principal no es tanto la confrontación con el gobierno, que hay que darla, porque bueno, no tiene nada que convencer a este gobierno. Que vas a discutir la reforma laboral con otro proyecto para que lo apruebe quién. Si tenés al Parlamento más comprado que podría ser tenido nunca. Y tenés a este gobierno que lo que sabés que va a hacer es exactamente lo que está haciendo. Sí. Vos tenés que ir a discutir con la sociedad la necesidad de una alternativa diferente. ¿Y cómo es el trabajo ese? ¿Vos cómo pensás hay que dar vuelta a la mirada de la política? Bueno. No es la discusión con el Estado, es la discusión con la sociedad. Todas las organizaciones populares deberíamos estar convocando asambleas en todos los territorios. Mirá, yo coincido, y hace un tiempo hablé con Catopoy también, y yo lo notaba bastante él activo en las calles, en los medios, ¿viste? Pero noto que parte a veces desde un individuo, no hablo que sea individualista ni una persona en sí, o que el movimiento nacional y popular nazca desde el individualismo, pero sí noto que no tenemos una idea como movimiento para acercarnos a la gente a veces. Es como que primero tenemos la lucha esta de egos entre Mayra, Axel, Máximo, Cristina. No es que no tenemos como acercarnos, no queremos. No queremos, eso digo. Bueno, no queremos. Lo que pasa es que la dirigencia política dominante, no todos, pero la gran mayoría, prefieren no abrir la discusión con la gente. ¿Y por qué? ¿Y qué vamos a esperar? Bueno, eso es también parte del problema de Axel, porque del mismo modo que Cristina tiene lo que tiene, Axel tiene lo suyo. O sea, porque Axel debería... y ahora enorme cuando pero un año y
tendrías que haber democratizado el Estado de la provincia de Buenos sí, Aires, perfecto. cosa que no hiciste, para poder dar una discusión diferente. El único poder que puede abrir un juego distinto es el poder de la comunidad. Para eso vos la tenés que convocar, organizar e incorporar en la discusión. Y hay que organizarla en todos los territorios para tener en claro que hay que frenar esto y construir otra sociedad. ¿Y Macri, pensás que terminó para siempre políticamente después de Milei? Porque a veces yo miro y pienso en que lo que quedó desdibujado, el PRO desapareció, se lo comió Milei. El PRO se lo comió Milei. Macri, a diferencia de Milei, es parte de la estructura del poder. Milei es un advenedizo. Sí, ¿vos creés que Milei no puede durar más que Macri? No puede durar más. Pero Macri es el poder. Pero Macri es parte del poder. Puede desaparecer el PRO, no Macri. Macri está vinculado al Poder Macri Judicial. va a seguir siendo... Sigue teniendo el mismo poder que... No sé si es el mismo, Él sigue porque siendo un Blanco no Villegas. tiene una referencia electoral, o sea que ha perdido el valor electoral que tenía, pero es un tipo que sigue teniendo influencia en la justicia, es parte del Círculo Rojo, él mismo. Él. Ahora, es Macri. No. Porque ni siquiera es Pero como, no sí puede dar No esa es un condición. representante. Claro. ni siquiera es como un alcahuete como puede haber sido Alberto en su momento del poder, sino que él es el poder. Bueno, ese es el problema. O sea, Cristina no es parte del Círculo Rojo, Alberto no, Scioli no, expresan, Massa sí, Massa es parte. Es parte de la Es estructura del parte de poder. la estructura del poder, claramente. Ha armado una estructura. Distinto al caso de Alberto, es un freelance. Claro. No es alguien con una... Massa organizó una fuerza política en articulación con el poder. Porque también yo entendía, capaz que lo veía de otra forma, pero me gusta esto que decís, porque lo notaba, por ejemplo, a Massa cerca, muy cerca de gente con poder o de círculos de poder, en el caso de Urnañán o Roca, pero no lo veía como parte estructural del poder. No es un actor del poder económico, pero es un tipo que construyó una fuerza política articulada con el poder y el Círculo Rojo. Y el Círculo Rojo lo tiene como propio. ¿Entendés? Y de hecho, es el que, digamos, es el que al que apuestan y apuestan y apuestan. Lo que pasa que, bueno, le aparecieron Macri primero, Milei después. Él creyó que jugando, aparte es uno de los mejores cuadros. Encima es muy bueno, es bueno, es rápido, es lúcido, es vivo, es camaleónico. Sí, de hecho, bueno, No se enoja. No se es enoja. tan denostada la cuestión política por la sociedad que paradojalmente en los debates Massa-Milei, que uno los veía y decía, bueno, Massa lo trituró, Lo paseó. lo matió. Ahora, la gente vivía otra cosa. Otra cosa, pero una parte. La gente vivía un chanta, ladronzuelo, Claro. un pícaro de la Y política. un biribiri, le digo algo. Y el otro, un pobre muchacho que estaba cuestionando a la casa. Cuestionando a la casa. Un tipo que estaba nerviosísimo, como que no sabía qué decir, y el otro así, Por eso. pa. Entonces todo lo que, o sea, la desconexión, Algo. porque aparte, o sea, nosotros nos fuimos del Frente de Todos, tomamos distancia en el 2022, que es el momento donde yo me voy del banco. Y que en realidad, vos me habías preguntado antes si me sentí traicionado. Claro, eso me Te dije, importaba, no, yo no me sentí traicionado porque sabía con quién sí, porque vos- sí sentí que no pudimos como creíamos nosotros. ¿Y qué pensamos? Vamos al frente, y ahí en el frente hay un conjunto de organizaciones, de agrupaciones, de compañeras y de compañeros con los que podemos armar un bloque que le marque discusión, que dispute al interior del frente con una orientación clara. Claro. Eso sí, sentí que no lo pudimos hacer. Sentí que perdimos la oportunidad de aprovechar ese espacio que nos abrió el pueblo argentino al votar contra Macri,
y que lo podríamos haber aprovechado y no lo hicimos, que podríamos haber aprovechado la fuerza que nos dio ganar como se ganó de entrada en el 2019, la fuerza que nos daba la situación de la pandemia para avanzar y no se avanzó, el tema de tener a disposición el vencimiento de las concesiones para reconstituir el Estado y no se hizo. Yo creo que Vicentín fue un quiebre. Y lo de Vicentín que me tocó en carne propia. A mí, yo te digo, como militante, pero a mí me mató. Yo sentí un dolor y yo no por Alberto Fernández, porque la verdad que yo de Alberto Fernández no esperaba nada. Hablo del movimiento, ¿no? Ni siquiera de la cuestión partidocrática, sino del movimiento, lo que significaba, como vos decías, no se supo aprovechar. Y yo decía, no puede ser. Era como demostrar para qué, era como de verdad dar un buen. Bueno, pero cuando yo entré al banco en diciembre del 2019. La primera exposición que me hicieron, el primer informe de la situación, salí de la reunión de directorio, convoqué a el equipo que yo tenía y nos pusimos a estudiar el caso Vicentín. Inmediatamente sacamos un informe demostrando la estafa. Y cuando se la llevé al presidente del banco, diciendo, bueno, esto tenemos que denunciarlo ya, el presidente me dice, bueno, pero no tengo instrucciones. Claro. Digo, ¿qué instrucción necesitas? Tenés toda la documentación acá. ¿Qué instrucción necesitas? Acá hay un fraude monumental sobre este banco que conducimos nosotros y nuestra tarea es defender los intereses del banco y de la sociedad. O sea, vos tenés que demandar a la empresa por la estafa. Tenemos que avanzar y la empresa paga o la ejecutamos. Digo, somos el principal acreedor de esta empresa. Hubo caso. Terminó apareciendo por el costado, se filtró el informe y apareció públicamente, y a partir de ahí se comenzó a hablar del caso Vicentín y se hizo sin que el banco operara en función de lo que tenía que hacer. Es más, me citan a mí como atestiguar en la causa que aparece ahora, 6 años después, ¿no? Que ahora están inhibiéndolos y embargando a los directivos. Sí, hace unos meses. Pero pasó algo terrible también, que dijeron no podían pagar los sueldos, no sé qué, y hubo una transferencia de dinero hacia otras cuentas, una cosa alevosa. Sí, bueno, eso es lo que lleva el informe que yo presenté y que se lo llevé al juzgado hace 6 años. Claro. Mi testimonio ante el fiscal es que lo que hace González Fraga tenía una cuenta en garantía del crédito de 795 millones de dólares, que más que duplicaba el crédito que hacía 6 meses que no pagaba Vicentín, y en lugar de cobrarse el crédito de la garantía, le libera la garantía para que se lleve la guita. Terrible. Es pornográfico. Entonces digo, bueno, ahora, hecha esta denuncia, recién el banco empezó a tomar cartas en el asunto, después de mucho remarla, cuando yo planteé que había que avanzar para transformar Vicentín, había que avanzar había que hacer todo un proceso para terminar expropiándola y conformar una empresa testigo del comercio exterior. Ahí lo que inicialmente me dijeron es que no iban a hacer nada, que el mercado lo iba a resolver. Es increíble. Y en realidad el mercado lo iba a resolver como lo está resolviendo. O sea, ahora se quedó con Vicentín, el grupo Grassi, que lo presentan como un grupo nacional, pero que atrás están Bunge y Cargill, que son los verdaderos dueños de esta película. Y además Bunge es el socio de Glencore, y Glencore es el socio histórico de Vicentín, que tienen en conjunto la empresa más importante de molienda de soja de la Argentina, que es Renova. Con lo cual Vicentín está integrado. Entonces todo esto terminó como ellos querían que termine. Exactamente. Claro. Lo único que yo saqué ahora una nota, después se las mando, diciendo, bueno, se perdió la oportunidad de transformar a Vicentín con control del Estado en una empresa pública de comercio exterior. Que nos hubiera permitido intervenir. No ocurrir ni cerca con este gobierno. No. Lo que sí, en función de todo lo que hicimos, ahora sí el banco puede sentarse a negociar con los nuevos dueños y exigirles el pago. Pero este gobierno no va a hacer nada de eso. Si las autoridades del banco están jodidas. Como nosotros
nunca aceptamos allanarnos a perder el carácter de acreedor privilegiado que el banco tenía. Hoy cualquiera que haga eso, le cabe que los juzguen dentro de 2, 3, 4, 5 años por no defender los intereses del banco. Para cualquier directivo, Se está hacer metiendo eso, la mano. están hasta las pelotas. O sea, si nosotros hubiéramos abierto la puerta a que el banco se allanara, como algunos querían, otro hubiera sido el cantar, pero ahí están muy apretados para no... De hecho, porque la propuesta, por ejemplo, que inicialmente le hicieron al banco era que le devolvían la plata en 55 años. Es una joda, pero es violento ya. Bueno, por eso, entonces digo, acá los tipos van a tener que discutir o una refinanciación a 10 años, como mucho, con algún plazo de gracia, pero van a tener que garpar, porque si no, lo que le queda al banco es pedirle la quiebra. Claro. Ahora, Bunge y Cargill tienen la posibilidad de resolver eso. Y aparte, Bunge y Cargill con esto concentran la cuarta parte de las exportaciones de la Argentina. Y sería de las divisas de la Argentina. Y sería, eso es, a mí ya... O sea, ¿es más importante que Vaca Muerta o casi como Vaca Muerta? No, digamos, la vaca muerta aparece como una alternativa de divisas casi similar Está bien. a lo que es el agro. Estos actores controlan la mayor parte de las divisas del agro. Pero, encima, el dolor de que yo te expresaba antes, de que a mí me dio lo que sucedió con Vicentín, es porque significaba eso, un poco de soberanía porque vos tenés agentes internacionales trabajando sobre el agro, que imponen precios o atacan, digamos, el valor del producto nacional, y eso hubiese sido una herramienta para... No, centralmente Vicentín era la sexta exportadora de la Argentina, de granos. Hay 10. Vicentín era la sexta. Vicentín era uno de los factores principales de la triangulación del comercio exterior. Y la triangulación del comercio exterior de granos lo que genera es que por cada dólar de exportación que entra, otro queda fuera. O sea, lo que permite es una fuga permanente de divisas. De hecho, el crédito del Banco Nación a Vicentín es un crédito a Vicentín Argentina para exportarle a Vicentín Uruguay. Es un crédito para una operación intrafirma. Después, en Uruguay, Vicentín vende la totalidad, que es mucho mayor que la que declara acá. Con lo cual, lo que queda acá... Es increíble. Y hay dólares que quedan afuera ya de entrada. Es increíble. O sea, lo que yo lo hago con mi almacén, voy preso yo y toda mi familia, pero ellos lo hacen con algo... Sí. Aparte, 700 millones. El Bunge, esas 10 operan así, triangulando, con empresas propias que tienen en el puerto de Montevideo en general. ¿Vos le debes una cuota al banco? Por eso es tan importante el famoso tema de la vía troncal del Paraná, el tema del canal de Magdalena, el tema de que vos puedas salir por Puerto Argentino y no por Puerto de Montevideo, porque eso es lo que le permite, y por eso es que no se hace, porque eso es lo que le permite a los tipos que declaran en Rosario algo y declaran en Montevideo otra cosa. Siguen saliendo por Uruguay, ¿o no? Claro. Por Montevideo, no sé si... No tenés salida por tenemos salida Argentina. nosotros. Porque no tenés el canal de Magdalena que se le te permitiría salir. Y lo único que tenés dragado es el que va a... Eso es lo que hubiese sucedido cuando las licencias se vencían, que si... son dos cosas diferentes. Una cosa es la hidrovía. La hidrovía mantiene el dragado hacia Montevideo, pero vos podrías como país, aún con la hidrovía, habilitar el dragado del canal de Magdalena para que se pueda salir por puertos argentinos. Pero digo... Si vos querés ir a Bahía Blanca desde Rosario, tenés que pasar por Montevideo. Sí, por eso yo lo sabía, pero mi duda es esta, desde la ignorancia, ¿no? Cuando se vencen las concesiones, uno, por ejemplo, una empresa privada, ¿estás obligado como Estado a hacerlo circular por los puertos nacionales? Por si se hace lo de Magdalena, para que ellos no vayan por Montevideo, ¿vos los podés decir, no, tenés que salir sí o sí por acá? Si vos
si vos tenés un canal que lo permite, Claro, sí, tenés un canal que lo permite. claro, no, como no tenés, lo que vos tenés, vos sos el que dragás el que va a Montevideo. Claro, ahí, por eso digo. O sea, en lugar de dragar el que sale por nosotros, estás dragando el que sale por Montevideo. Si vos sos, si vos tenés la ruta, obviamente que podés imponerle porque Ahí está, es producción de la nacional. Argentina que sale al mundo por la Argentina. Listo, esa es la Hoy las verdad. exportaciones argentinas salen al mundo Desde por Uruguay. Es increíble. Salen de Rosario y pasan por Uruguay. Es Y increíble. eso les permite, uno, declarar menos producción acá y más en Uruguay, con lo cual dejan dólares afuera y no entra todo lo que tiene que entrar. Pero además declaran menos para pagar menos retenciones. Claro. En Uruguay no tienen. Claro. No hay- Por lo tanto, un tema acá impositivo. pagan menos retenciones que la que correspondería que paguen. Increíble. Es O sea que desfinancian en divisas y desfinancian en recursos al Estado. Bueno, es increíble. Esta clase que nos diste, yo estoy agradecido porque haya venido. No sé si quedó algo, vos No, preguntar no, o algo. la Yo verdad estoy- Bueno, Más no hay que nada nada. no hay nada que agradecer, es lo que hacemos. Es un lujo enorme que hayas respondido, te hayas tomado también, y Que hayas venido, que hayas nos hayas venido, contado, nos nos hayas hayas contado, explicado. aparte con la forma, que se hace ameno para todo el Lo único que mundo. tienen que armar es unidad popular acá en el Es distrito. acá, ¿no? Hay que empezar a armar. Y yo, la última ya te dejamos tranquilo Eso, para... con que hagan eso a mí me encanta. la Falta un última... poquito de recursos. No, poquito, eso lo poquito. podemos resolver. Ahí Hay está. que sentarse a conversar. ¿O no? Se Claro. puede hacer algo. Claro, hay que armar en todo el país. Sí, yo estoy ilusionado porque para mí frente a la embestida esta que estamos viviendo, frente a lo que pareciera para mucha gente una desilusión total, siento que de eso tan malo que está sucediendo tiene que renacer el movimiento nacional y popular Sin duda, desde las pero bases. va a pasar. Desde las Va a bases. ocurrir, este pueblo lo tiene en su ADN. Lo tiene su ADN, ¿no? Lo tiene en su ADN. Y bueno, lo último ya sí. Si no, mi ley... Yo no hablo porque siempre estoy completamente desesperanzado de todo, entonces. Bueno, pero es que sería... Ojalá que- estaría mal. que los que tengan Pero razón lo sean que- ustedes. no, pero estaría mal que estuvieras esperanzado en algo. claro, con mi ley. Porque lo que existe es una mierda. Entonces, si vos estuvieras esperanzado en la bosta que hay, yo diría que te Esta funciona sí, mal el banero. claro, que está confundido. Después dejaría, o sea, hay que dejar de creer en lo que ya demostró que no funciona. Hay que discutir a fondo. Hay que hacerse cargo de que esto es así. Hay que armar de vuelta. Hay que armar de vuelta, pero hay que armar de vuelta sobre lo que ya tenemos construido. Vale. Y hay mucha organización. Vos fíjate, el otro día hicimos frente a lo de Venezuela, se convocó una experiencia multipartidaria y plural socialmente en torno a la CTA enorme. Voces distintas. Bueno, hay que seguir tratando. Bueno, y yendo a eso mancomunado, y yendo a eso de hermanar y unir diversas voces, vos como, más allá de esto de sí, ir a las bases, al pueblo, a la sociedad desde sus orígenes, pero, y no quiero caer en a quién ves como candidato, viste, que no una persona, sino cómo ves a la hora de instrumentar todo esto, cómo pensás lograrlo, cómo pensás de que no solo diciendo sí, hay que acercarnos a la gente, sino desde la herramienta política. ¿Cómo pensás que lo tenemos que hacer? ¿Cuál es tu idea? Lograr unirnos a todos. Hay que llamar a Dante Gebel. ¿A quién? A Dante Gebel, no es que... No, mamadera. Esa es otra. Ese es otro. Esa es otra. Ese es otro. Otra amenaza, otro invento que quiere. ¿Viste? No cesan los inventos. No cesan. Y cosa de cagarnos la vida. No tienen ningún límite. Pero es alevoso, ¿eh? No, yo creo que hay un conjunto de banderas que son claves, que esto es lo que hay que discutir. O sea, la primera clave es que no hay posibilidad de resolver sin devolverle a la política la capacidad de crear poder. Poder es organización de la comunidad, no es otra cosa. Si nosotros no organizamos a la comunidad, la capacidad de confrontar con el poder existente Es nula. es nula. Es nula. Entonces la tarea es organizar a la comunidad en todos los terrenos.
en el terreno del barrio, en el terreno de la universidad, en el terreno el educativo, del laburo, el en el terreno educativo, en todos los espacios habidos y por haber. Por eso, cuando te digo, hay que poner en asamblea a la sociedad, hay que ir a organizar a la comunidad en todos lados. Sí, desde un club de barrio hasta... Exactamente. Hasta la reunión obrera. Digo, todas las instancias organizativas tienen que ser nuestro objetivo político. Sí, estoy Desde totalmente ahí de acuerdo. se discute. Pero hay que darle voz a esa gente, ¿o no? Hay que darle voz a esa gente, porque pareciera que No, mucho... es que el poder de la comunidad es la comunidad organizada con vos. Si no tiene que organizarse para que su voz exista. Claro, pero esto de los egos de las grandes figuras... Pero hay que romper esa idea de que la discusión es Quería que lo nuestro digan. candidato. Quería que lo digan. No, nuestros candidatos, lamentablemente todos, incluso el mejor que se nos podría ocurrir, es parte de la misma lógica. De una lógica que no sirve para resolver la disputa de poder que hay que dar hoy en la sociedad argentina para poder hacer de esto el país que hay que hacer. Entonces, hay que poner en marcha el otro proceso, el proceso de creación de poder comunitario. En todos lados. Y eso hay que hacerlo como condición de poder instalar relaciones de mayor igualdad, que te permitan discutir procesos serios de redistribución de la riqueza y los ingresos, que hoy en una sociedad como la que tenemos requiere de políticas nuevas. Entonces, si vos querés, por ejemplo, pensar la distribución del ingreso sobre la base del salario, en una situación donde la mayor parte de la población está fuera del circuito formal, no sirve. Tenés que mejorar los salarios, sí, pero tenés que garantizar otro mecanismo de transferencia de ingresos que le llegue. No tendría sentido. Hay una parte que no... Entonces, hay discusiones sobre el ingreso básico universal que hay que dar para garantizar un piso civilizatorio a la sociedad. Entonces digo, hay discusiones nuevas, la discusión no es con los instrumentos de siempre. Entonces es democratización, poder comunitario, igualdad sobre la base de nuevos mecanismos de redistribución. La discusión de que esto solo lo haces sobre la base de recomponer capacidad soberana, y eso implica discutir algunas herramientas como las que hablamos, comercio exterior, finanzas, y el otro tema, el tema de la deuda. Digo, hay temas muy fuertes, deuda, complejo agrario, complejo petrolero. Digo, Argentina es un país que puede tener alimentos baratos y energía barata. Los alimentos baratos te dan poder adquisitivo para demandar industria, y la energía barata te da costos bajos para reconstruir el sector productivo industrial. Ahora, las ventajas del petróleo que tenemos o del gas que tenemos y la ventaja de la capacidad de producción alimentaria que la Argentina tienen que quedar acá. Claro. Para lo cual tenés que ir sobre los poderes que hoy controlan esos oligopolios. Y de una vez por pero tenés que ir con la participación organizada de la comunidad en cada territorio y en cada cadena de producción. Seguro. Entonces, hay discusiones para dar en cada tema. Y ese es el proceso que hay que poner en marcha. Y hay que tratar de incorporar a todas las experiencias sociales que están muy cansadas. Hay toda una discusión movimiento ambiental muy importante, hay movimientos, el movimiento de mujeres y demás que no creen en la política. Y tienen razón. Es lo que te pasa a vos. Yo soy parte de los que no creen en él, o que me cuesta, no que no creo. Pero claro, ¿cómo vas a creer si la política reproduce el dominio del poder? Y el rango etario también. Si la política no es el mecanismo para modificar el dominio del poder y armar otra posibilidad, ¿por qué carajo vas a creer? Claro. Bueno, y aparte, ellos necesitan que no creamos en que la política puede ser una herramienta de construcción de poder comunitario. Y toda la dirigencia política, incluso los mejores, están convencidos que la política solo puede discutir con el poder para ver si el poder le permite hacer algo. Claro. Y el poder nunca te va a permitir, a no ser que tenga miedo. Que tenga miedo. O que le convenga. No, que tenga miedo. Le conviene. Le conviene. Ahora, si tiene miedo que la organización de la comunidad pueda transformársele en un problema, entonces podrá evaluar dar lugar estrategias alternativas de mantenimiento de sus negocios. Pero nadie va a regalarte nada. Pensar que te van a... No te regalan un carajo. Estos tipos hicieron un genocidio en la Argentina. Aparte bombardearon la plaza y no se habla. Y no es legal. Pero desde el 76 para acá, y mantienen
sus objetivos, boicotearon todas las experiencias populares, boicotearon a Alfonsín, boicotearon a Néstor, boicotearon a Cristina, hicieron todo lo posible, incluso con Alfonsín, Néstor y Cristina, que tenían puentes con ellos, no querían romper. Ahora, no eran ni Néstor, ni Cristina, ni Alfonsín creían en la necesidad de convocar a la comunidad. Eso fue el tabú que dejó la política, la represión, porque lo que hizo que no pudieran transformar a Isabel y al peronismo en la estrategia de la represión y del neoliberalismo fue el nivel de organización popular que en el marco del peronismo se había acumulado hasta mediados de los 70. Porque Lorenzo hubiera arreglado, pero todas las comisiones internas lo pasaron por arriba. Por eso el 60% de los desaparecidos son delegados de las gremiales internas. O sea, porque devastaron al movimiento obrero, que era el sujeto principal y de la capacidad de pelea que había en ese momento. No, y aparte... Entonces, si no se entiende eso, y que vos tenés que, ¿qué pasó? La democracia apareció sobre el miedo a la represión. La democracia creyó que la revolución era un problema, porque si vos te propones la revolución te matan, y el tema es que si no revolucionás un poco, la democracia no existe. Se termina yendo, agotando. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es esto de democracia? Y ahora te sacaron la policía secreta de la CIDE. Terrible, terrible. Aparte Así que hay que hablar en serio. Bueno, Claudio, un gusto. Te agradezco. Muchísimas gracias. Espero que se vuelva a repetir en algún momento. Estas charlas son enriquecedoras, por lo menos para mí que nos gusta esto de la política, de la coyuntura, etcétera. Me parece un lujazo. Bueno, mandame el corte del programa. Te lo mando. Ahora volvemos con el programa.